Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, del Diario Digital y del portal de YouTube Marco Olvera Oficial. Le voy a dar una referencia sobre lo que publica hoy la prensa para hacerle mi planteamiento. Cosas muy buenas todas, ¿no? Sí, muy buenas, pero yo creo que necesitan más chayo. El Financiero, que escribe Pablo Iriarte o Iriart, como se pronuncia, porque luego me critican que no sé pronunciar perfectamente el inglés, porque obviamente no soy sajón. Una tragedia, no hay plan. Milenio, plan de AMLO contra COVID podría llevar al dólar a un nuevo máximo histórico. Informe de AMLO, es decepcionante, más de lo mismo, empresarios. Y Excelsior y el plan para superar la crisis. Presidente, sobre ese panorama de la prensa que estuvo acostumbrada a vivir pues del erario, aquí lo más importante es la gente que vivió durante 40 años en la pobreza y ellos no dijeron nada cuando saqueaban, cuando robaron, cuando llevaron la quiebra a Pemex, petróleo y demás. Pues miren, antes del coronavirus ya había esta oposición porque ya sabían. En el caso de Pablo Iriart tenemos diferencias desde 1988, imagínense, ya llovió, porque él estaba en contra de nosotros entonces. Yo era candidato a gobernador de Tabasco y él fue a hacer unas crónicas, desde luego en contra de la nuestra. Y luego Salinas lo nombra, creo que director del Nacional. Y así, ¿no? O sea, siempre adherido, participando a favor del salinismo. Entonces, es normal esto. Y desde luego también no todo es una cuestión de subvención a los medios, también es un asunto de carga ideológica. Fue mucho tiempo de predominio del neoliberalismo, 36 años. Yo siempre lo comparo con el porfiriato, fueron 34 años. Entonces es muy difícil de ir entendiendo que son otros tiempos, de modo que a los intereses económicos se suma también un pensamiento conservador. ¿Cómo no criticaron antes? Bueno, porque se estaba aplicando una política económica que favorecía a un grupo, a una minoría. No criticaban antes porque imperaba la corrupción. Todos ellos nunca criticaron cuando se convirtieron las deudas privadas en deuda pública, hasta lo aplaudieron. En ese entonces fuimos los únicos que nos opusimos. Y hay constancia de ello. Me acuerdo que un día, 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, votaron lo del FOBAPROA, los partidos. No los voy a mencionar, pero ya ustedes seguramente saben. Uno de esos partidos, el más conservador,
decía que no iba a aprobar el FOBAPROA. Y luego, como siempre lo hacían, porque era costumbre, se pusieron de acuerdo arriba. Porque al final de cuentas también estos partidos tienen dueño. Entonces, arriba los pusieron de acuerdo. Entonces ahora pues están molestos porque no estamos haciendo lo mismo. Desde luego están en todo su derecho a manifestarse. Nosotros garantizamos el derecho a disentir, pero la gente quiere otra cosa. Por eso votó por el cambio. Sería una traición al pueblo que siguiéramos nosotros con esa política antipopular y entreguista, que siguiéramos con el régimen de injusticias, de privilegios, de corrupción. Hoy viene un periódico que dice, se cayó la popularidad del presidente, solo tiene 60%. Pues es muy bueno, porque imagínense, es cosa de hacer las cuentas. Si es el 60% de la población, de los ciudadanos, y son los ciudadanos un poco más de 80 millones, el 60% pues son como 45 millones, y yo obtuve 30. O sea, muchas gracias, ¿no?, a la gente por su confianza. O sea, no estamos mal. O sea, en cuanto a respaldo de los ciudadanos, esas son mis cuentas. Yo tengo otros datos, pero es totalmente válido, normal, el que en una auténtica democracia haya libertad de expresión y se ejerce el derecho a la crítica. Claro, está muy ladeado todo, porque la verdad ya no hay la subvención que había antes. Antes, pues no solo era más publicidad para los medios, sino recibían del gobierno recursos, columnistas, articulistas, expertos, formadores de opinión. Entonces todo eso ya se terminó, pero no es porque nos caigan mal. Nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, tenemos adversarios. Ojalá y comprendan de que tenemos la responsabilidad de manejar con honradez, con eficiencia, el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, y además manejarlo con equidad, es decir, que les llegue el presupuesto a
el mayor número de mexicanos y de manera preferente a los humildes, a los pobres, a los que más lo necesitan, lo requieren. Ya el que le fue bien en la vida, que tiene posibilidades económicas, ya puede salir adelante sin problemas. Además, sabe cómo defenderse. El que tiene más recursos económicos tiene más posibilidades de resistir tiempos de crisis. La gente humilde, la gente pobre, ¿saben qué sucede? Sobre todo cuando se cae el salario o cuando se cae el ingreso, se come menos, porque hay gastos que la gente pobre tiene que seguir haciendo. Por ejemplo, el transporte, se tienen que seguir moviendo. Entonces, ¿qué es lo que se reduce? El dinero destinado a la alimentación. Así están las cosas. Por eso lo de la gasolina y por eso lo del gas nos importa mucho tenerlo controlado, para que, imagínense que si encima de la depreciación del peso por la crisis mundial se nos dispara la inflación, hay carestía, aumentan los precios de la tortilla, de los básicos, eso sí complica las cosas. Estamos cuidando eso, el que no haya carestía.